En cierta ocasión escuché una historia de alguien contando que un famoso escultor se detuvo ante una gran pieza de mármol, una piedra de mármol sin ninguna forma, un bloque. Y estuvo por mucho rato contemplando aquella piedra. Tanto así que llamó la atención de personas que le acompañaban, quienes le preguntaron por qué estaba invirtiendo tanto tiempo viendo la roca, viendo el bloque de mármol. Y cuentan que este escultor respondió: hay un ángel en este bloque y estoy tratando de sacarlo de allí. Es la historia de alguien que ha sido uno de los famosos escultores y que su trabajo ha quedado para la historia y muchos lo están admirando. Quizás como este hombre, nosotros seamos como ese bloque, como esa piedra. Y el Señor permanentemente está viendo hacia nosotros, porque Él está viendo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Quizás nuestros ojos ven incompetencia, incapacidad. Quizás nuestros ojos lo que ven es personas que quién sabe que pueda salir algo bueno de ellos. Pero el Espíritu Santo cerca de nosotros está tratando de sacar de nosotros una abundante bendición, algo hermoso que pueda quedar perpetuamente, que pueda impactar la vida de otras personas. Dios quiere sacar de nosotros lo mejor. De hecho, anteriormente hablábamos de los discípulos, cómo fueron seleccionados por Jesús y cómo la vida de ellos fue transformada. Hablábamos de dos de ellos, a quienes se les conocía como los hijos del trueno, y cómo fueron transformados en siervos de Dios. Cuando Jesús los llamó, probablemente mucha gente diría: ¿por qué Él está escogiendo a estos que realmente, tal vez a los ojos de otros, no valían la pena? Pero Jesús ve más allá. Para ti, para mí, Jesús ve más allá. Y Él quiere hacer cosas grandes en cada uno de nosotros. Yo sé que todos soñamos, queremos de alguna manera u otra sentirnos útiles. Queremos servir a otros, queremos influenciar positivamente a otras familias, amigos, compañeros, personas que nos rodean. Y justamente en este tiempo tan particular que vivimos, donde encontramos que por todo el mundo hay tanta preocupación, tanta angustia, es un momento apropiado para permitir al Señor sacar lo mejor de nosotros, en procura de que sacando lo mejor de nosotros podamos ser, con acciones concretas y directas, las personas que juegan un papel importante a favor de la vida de otros. En la Escritura hay muchos ejemplos de personas así. Muchas personas que quizás nadie daba nada por ellos, pero Jesús vio más allá. Es lo mismo que Jesús ha hecho con nosotros. Tal vez nosotros hemos pensado: qué bueno puede haber en nosotros. Y quizás nosotros mismos podamos decir: probablemente nada bueno, pero Jesús ve más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Y Él quiere sacar de nosotros un instrumento valioso,
útil y de bendición para muchas personas. Hola, queridos, siempre es emocionante reunirnos. Quiero darle a todos la bienvenida a esta nueva reflexión y decirles siempre gracias por dispensarnos este valioso tiempo y pedirles a la vez que dispongamos todos nosotros lo mejor de nuestra parte para que podamos escuchar, para que en la sencillez podamos aprender y podamos dar respuesta a los valores, a los principios que juntos podemos encontrar a través de estas reflexiones. Espero que todos estén bien y quiero enviarles un cariñoso abrazo a todos ustedes y sus familias, deseando mucha bendición para cada uno. La propuesta para reflexionar en esta oportunidad nos vamos a referir a una persona, a la influencia de un hombre, que tal vez para muchos no sonará como un hombre muy famoso, pero en quien Dios vio lo mejor, sacó lo mejor, y con eso, y aquel hombre permitiéndolo, eso produjo un impacto muy poderoso, muy grande y muy efectivo en la vida de otros. Nos vamos a enfocar en un personaje de la Biblia llamado José. Pero este José se le cambió el nombre a él también. Se le dio un sobrenombre. A este José se le puso el sobrenombre de Bernabé. Y el significado de Bernabé es hijo de consolación. Así que les invito para que juntos disfrutemos de una biografía. Obviamente, hablar de la biografía de Bernabé, el hijo de consolación, nos tomaría mucho tiempo, y el tiempo que tenemos, pues vamos a tratar de aprovecharlo para concretar en algunos aspectos de la vida de Bernabé que quizás puedan inspirar a nosotros también, para que permitamos en nuestra vida lo que Bernabé permitió en su vida que Jesús hiciera con él y a través de él. Al pensar en la biografía de Bernabé, también les invito a pensar en nosotros, en cuál debería de ser nuestra biografía, y que le permitamos al Espíritu Santo que cosas hermosas, que los propósitos de Dios puedan verse en y a través de cada uno de nosotros, como es el deseo del corazón de Dios. Así que hablando un poco de la biografía de José, Bernabé, el hijo de consolación, quiero dirigirlos al libro de Hechos, de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, donde se encuentra la primera referencia de esta persona. De más está decir que es lindo darnos cuenta cómo Dios quiere usarnos a nosotros. Tal vez no tengamos nombres muy reconocidos. Tal vez nosotros mismos pensamos, ¿qué podemos dar nosotros? Queridos, en las manos de Dios, cosas extraordinarias pasan. Personas comunes como tú y yo pueden ser capaces de provocar cambios y pueden ser usados para servicio de otros, agradando el deseo del corazón de Dios. Así que leo Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37 para entender un poco el contexto de lo que está pasando y cuando se refieren a este personaje llamado José, a quien apodaron como Bernabé, y repito, Bernabé significa hijo de consolación. Así que leo el versículo 32
tome usted su Biblia y acompáñeme en esta lectura. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Me detengo ahí. Mire el contexto de lo que está pasando. Había resucitado Jesús. Había venido el Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre todos los que estaban en el aposento alto. Y muchas señales comenzaban a hacerse en mano por la obra, por la participación de hombres comunes y corrientes a quienes Dios había impactado con su Espíritu Santo. Los que creían se convertían sinceramente al Señor. Habían creído y eran de un corazón, eran de un alma. Y todo lo que tenían, nada decían ellos que era propio, sino tenían todas las cosas en común. Qué interesante lo que está pasando en esta historia. Y los apóstoles hacían cosas grandes con poder, daban testimonio de la resurrección de Jesús, y mucha gracia era sobre ellos. Había muchas necesidades, eso es lo que acabamos de leer. Había mucha necesidad. Obviamente el contexto en que está viviendo esta naciente iglesia era duro. A los discípulos del Señor ya los estaban persiguiendo, porque estaban predicando en su nombre. Ya les estaban prohibiendo predicar en ese nombre. Algunos de ellos eran golpeados, maltratados. O sea que el entorno que vivía la creciente iglesia no era fácil. Había muchas necesidades. De hecho, quizás algunos de ellos que trabajaban tal vez con el gobierno, qué sé yo, en diferentes labores, perdían esos ingresos porque al confesar su fe en Jesús, también ellos sufrían del menosprecio, y muchos de ellos quizás perdieron sus trabajos, aquello que les daba una provisión para sus casas. Incluso muchos sufrieron de sus propias familias. Al confesar su fe en Jesús, muchos, sus propias familias les rechazaban. O sea, pasaban un montón de cosas y habían muchas necesidades, tanto así que aquellos que habían creído y que tenían un solo corazón, miraron las necesidades. Me encanta pensar en eso. Miraron las necesidades y todos quisieron hacer lo mejor de su parte. Ahí dice que vendían sus propiedades y traían el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles, y se repartía a todos los necesitados conforme a la necesidad de ellos. En el versículo 36, por primera vez se menciona este nombre. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Muchos hacían esto, ya lo leímos anteriormente. Mientras unos daban testimonio de Jesús y mucha gracia había de Dios hacia ellos y por medio de ellos, y cosas grandes pasaban, otros, al ver la necesidad que había en muchas familias, vendían sus posesiones y el precio de lo vendido, el dinero de lo vendido, lo traían para que no faltara a nadie, sino que todos tuvieran la provisión que necesitaban. Eso me da la idea a mí de que había apremiante necesidad. En medio de todos ellos aparece este nombre,
José. Y los apóstoles ven a José, alguien que era un levita, nacido en Chipre, que había venido a Jerusalén y que cuando también vio las necesidades de la gente, él tenía una propiedad y él decidió vender la propiedad y traer el producto de esa venta a los pies de los apóstoles para que ellos, o para que ello sirviera para la necesidad de las personas que estaban ahí. En la Biblia nosotros encontramos el modelo de muchas personas que podemos imitar, que nos inspiran a nosotros a hacer lo mismo. Algunos de ellos serán muy nombrados, otros tal vez no muy nombrados, menos nombrados, y otros quizás no nombrados. Tal vez usted nunca ha puesto mucha atención a Bernabé, pero cuando pienso en él, y pienso por qué los apóstoles al verle le llaman, no José, le dicen Bernabé, como queriendo decir, tú eres hijo de consolación. Repito, no es desconocido que en ese tiempo los creyentes deben de haber pasado muchos problemas. Sus fuentes de ingresos habían menguado, habían mermado cuando profesaban esa fe en Cristo. Y quizás por esa razón muchos sufrieron rechazo. La realidad era dura para la iglesia, si no estuviera registrado que los apóstoles, la gente con un corazón correcto, venían y hacían esto para que no faltara a nadie, para que todos tuvieran provisión. Dentro de todos ellos aparece este hombre, a quien llaman Bernabé, hijo de consolación, hijo de exhortación. Quizás se lo pusieron ese nombre no por casualidad. ¿Qué es lo que vieron en él? Había algo particular en él que llamó la atención de los apóstoles. Sí, él había crecido en Chipre y había decidido viajar a Jerusalén. Y seguramente en alguno de los viajes a Jerusalén era un levita, era un practicante de la ley. En alguno de esos viajes se convirtió a Jesucristo y se sumó a la iglesia que estaba naciendo, que estaba creciendo en ese momento. Y sumado a la iglesia, vio la gran necesidad que había y él tomó la determinación personal de hacer algo sin ningún deseo de tomar nada de regreso, sino vio la carga, vio la necesidad y tuvo la carga. Voy a tratar, él pensó, me imagino en su corazón, voy a tratar de hacer algo que pueda ayudar a paliar tanta dificultad, tanta necesidad que hay aquí. Quizás el testimonio de él ante los apóstoles les permitió a ellos decir, este José es un hijo de consolación. Recuerden que habíamos hablado de aquellos otros que eran llamados hijos del trueno, su carácter era fuerte, y hablábamos un poco del testimonio de ellos, cómo fueron convertidos a personas útiles, que hicieron grandes cosas y testificaron de su fe en Cristo con valor hasta el final y dejaron un legado para nuestras vidas. Aquí encontramos a un hombre que no tiene un apodo como hijo del trueno, sino más bien su testimonio de un hombre correcto, un hombre lindo. Le llaman hijo de consolación. El consolador, cuando pienso en el consolador, el Espíritu Santo, Dios, Jesús prometió que el Espíritu Santo estaría con nosotros, en nosotros, y que siempre estaría a nuestro lado. Cuando pienso en hijo de consolación, me da la impresión de alguien que siempre estaba cerca, siempre estaba atento a la necesidad de los demás.
Hoy, con tantas cosas que pasan en el mundo, es importante levantarnos nosotros y parecernos a este hijo de consolación y estar cerca de tantas necesidades emocionales, sobre todo espirituales, físicas, económicas, qué sé yo, y tratar de estar al lado de ellos, como hijos de Dios que somos. Para mí, cuando los apóstoles llaman a José Bernabé, hijo de consolación, están hablando de alguien que está muy cerca de otros. Alguien que está muy cerca, no está lejos. Está hablando de alguien que es como llamado, como que tiene una permanente disposición de estar cerca de los demás para ayudar. Cuando hablamos de alguien de consolador, estamos hablando de eso, alguien al lado de uno, alguien que ayuda, alguien que aporta, alguien que soporta, alguien que anima, alguien que felicita, alguien que levanta, alguien que defiende, también alguien que corrige, pero alguien que puede motivar, inspirar a otros. Inspirar a otros a hacer lo que es correcto. En esencia, la palabra consolación o consolador me da la idea de uno que puede animar permanentemente a los demás, animar a seguir haciendo lo que es correcto, lo que es bueno. Bernabé probablemente era bien conocido no tan solo por ofrecer palabras o tan solo porque aquí entregó una heredad para que fuera vendida y el dinero pudiera servir para las necesidades de otros, sino me parece a mí que también Bernabé era bien conocido por estar cerca. Aquí me da la impresión de eso. Hay una gran necesidad y Bernabé dice: yo quiero estar cerca de esa necesidad. Yo quiero traer algo que pueda dar una respuesta a esa necesidad que es obvia, es grande. No estaba lejos de las necesidades, de las emociones, de los sentimientos de otros, sino me da la impresión de Bernabé, el hijo de consolación, por eso llamado de esa manera, como alguien que está cerca de los demás, alguien que se acercaba a los problemas. De hecho, aquí está en una nueva vida, en una nueva etapa de su vida, cerca de las necesidades que la creciente iglesia vivía. Y él, acercándose a esa necesidad, ofreció lo mejor que pudo de sí, sin esperar nada a cambio, por cierto, sino generosamente. Era un hombre sumamente generoso. Por todo lo que estoy diciendo, se deduce quizás de dónde viene su nombre, de dónde cambiaron y le pusieron por sobrenombre Bernabé, hijo de consolación. Era un hombre que la carga que había en él era genuina. Su generosidad es indiscutible. Repito, la palabra consolación o consolador tiene que ver con ánimo, ayuda, aliento, estímulo. Es aquellas personas que están cerca para levantarnos, para ayudar. Tú y yo podemos hacer esa labor si tan solo le permitimos al Espíritu Santo que Él saque lo mejor de nosotros. Podemos hacer esa labor. ¿Y cuánta gente va a beneficiarse? Solo pienso en la cantidad de gente que fue beneficiada por la acción tan sencilla de este hombre. Bernabé me da la impresión de un varón que se paraba en todo lugar para levantar el ánimo de los demás. No estar señalando, sino levantar el ánimo de los demás. Siempre ha de haber tenido alguna palabra precisa, quizás con una sonrisa, con ánimo pronto, con un apretón de mano, con estímulo para levantar quizás las emociones caídas en la vida de otros. Sus expresiones tal vez eran contagiosas, tan contagiosas que los discípulos lo conocieron y dijeron: este no solo
le vamos a llamar José, no, le vamos a cambiar el nombre, le vamos a apodar, le vamos a dar un sobrenombre, Bernabé, porque las características de este son las características de alguien que quiere estar cerca de los demás, alguien que quiere animar a los demás, alguien que quiere apoyar a los demás, alguien que quiere dar lo mejor de sí para levantar a los demás, alguien que no está pensando en él, sino está pensando cómo Dios puede sacar de esa piedra lo mejor, la mejor obra de arte para bendición de otros. Cuando pienso en eso, pienso en lo que yo quisiera al leer acerca de Bernabé. Esa persona, Bernabé, era quizás de ese tipo de personas que uno quiere estar con ellos. Si estás deprimido, este tipo de personas te levantan, te animan. Si estás sintiéndote débil, tipos como Bernabé que están cerca, que consuelan, que exhortan, que animan, que corrigen, te levantan el ánimo, te inyectan fuerza para seguir el camino. Todos nosotros podemos hacer eso. Es una oportunidad bendita de Dios para que nosotros nos demos cuenta que de nuestro interior Dios quiere sacar lo mejor para bendición de otros. Y cuánto, queridos hermanos, se necesitan personas así, con estas cualidades, sobre todo en este tiempo en que el mundo vive tantas dificultades y que afectan a mucha gente, sobre todo a los más vulnerables, a los pobres, a necesitados, a los desposeídos. Se necesita más que una posición, porque aquí no estamos hablando de alguien que tenía una posición, sino alguien que tenía una disposición para marcar la diferencia. Cuando pienso, ¿por qué le pusieron ese nombre? Bernabé, hijo de consolación, pienso en todo eso que he estado mencionando. Es alguien que quiere estar cerca de otros para animar, para consolar, para levantar. Alguien que quiere ver no lo peor en las personas, sino lo mejor, sacar lo mejor de las personas y animarles a seguir adelante. Mire qué bonita tarea. Eso lo podemos hacer nosotros. Es lo que Dios hace con nosotros. Dios nos escogió a nosotros porque éramos buenos. No, pero Él vio algo en nosotros. Él vio más allá de lo que estaba delante de los ojos del mundo. Él vio más allá, Él vio el corazón y comenzó a hacer una obra hermosa. Nosotros no la detengamos. Dejemos que esa obra hermosa pueda crecer, crecer, crecer. Y que las virtudes de Cristo puedan salir de nuestro interior. Para ayudar a otros, para estar cerca de otros, para consolar a otros, sí, también para corregir en amor, con misericordia y verdad, para levantar a otros. Qué importante es que nosotros tomemos una actitud o dejemos que Dios saque de nosotros lo que Dios estaba permitiendo que saliera de la vida de este hombre, José. Bernabé, el hijo de consolación. Y en la Biblia encontramos referencias de él. Y yo por eso decía, en un corto tiempo tratar de hacer una biografía de un hombre tan determinante, tan importante, que quizás un hombre que en algún momento fue como una piedra, pero que Dios ve en él lo que él puede hacer. Tal vez así nosotros nos hemos visto, nos hemos considerado, ¿qué de bueno va a salir de aquí? Si toda mi vida he pasado por situaciones difíciles, duras, ¿qué puedo hacer yo? No, mira, Dios ve más allá de tus circunstancias. Dios ve más allá de tus problemas. Dios ve más allá de tus incompetencias. Es en Él, es en su fuerza, es en su gracia que podemos hacer lo que de ninguna otra forma podríamos hacer. Cuando pienso en Bernabé, yo digo, yo quiero algo de este hombre. Y voy a tratar de apurar la reflexión, la lectura de algunos rasgos de la biografía de este hombre, porque hay mucho que se puede hablar. En el capítulo 9
Es la historia famosa de la conversión de Hechos de los Apóstoles. Perdón, capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Si usted quiere dirigirse ahí a la Biblia, por favor busque en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles la historia de la conversión de Pablo. Pablo se convirtió a Cristo camino a Damasco. Y ustedes saben lo que Pablo quería hacer. Pablo estaba llegando a Damasco para perseguir a la iglesia. Y en el camino Jesús se le apareció y Pablo cambió. Pablo conoció a Jesús, y cuando uno conoce a Jesús, uno cambia. Si tú has conocido a Jesús, debe de haber un testimonio de tú has cambiado y has permitido que Él comience a sacar lo mejor de ti. Y debes permitírselo. Pues esta es la historia resumida. Pablo tiene que estar en Damasco, ciego. Recibe la visita de un hombre llamado Ananías, un discípulo del Señor, y este discípulo ora por él, recibe la vista nuevamente y lo bautiza. Pablo fue lleno del Espíritu Santo y fue bautizado y comenzó a dar testimonio de Jesús. Enseguida predicaba de Cristo. En el versículo 26 del capítulo 9, dice la Escritura, cuando llegó a Jerusalén, porque Pablo fue a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Obvio, él era alguien que consentía en la muerte de otros. De hecho, él había consentido en la muerte del primer mártir de la iglesia. Consintió en la muerte de Esteban. Se convirtió a Cristo. Llegó a Jerusalén para juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. No creían que Pablo fuera discípulo. Quizás creían que Pablo estaba usando una estrategia para acercarse a ellos y tomarlos presos. Entonces, mire qué interesante el versículo 27. Mientras todos tienen miedo de Pablo, no quieren acercarse a él, no le creen, no quieren que él se acerque a ellos. Entonces dice ahí, Bernabé, sí, José, el hijo de consolación, tomándole, Bernabé se tomó la tarea de acercarse a Pablo. Tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. La fama de Pablo era mala, malísima. Por eso los discípulos no creían que Pablo se había convertido, tenían miedo. Creían que Pablo estaba hablando de su conversión, pero solo como una artimaña, como un medio para llegar a ellos y atraparlos y encarcelar a los creyentes. Pero Bernabé, el hijo de consolación, el que quiere estar cerca, el que mira más allá de lo que los ojos pueden ver, se acerca a Pablo, da el paso al frente. Y él toma el riesgo de llevar a Pablo delante de los apóstoles y les presentó a Pablo y las evidencias claras de un hombre convertido. ¿Ve? Bernabé actuó como alguien que quiere estar a la par, aún de los que parecen ser muy difíciles. Él dio la cara por Pablo. Él comprometió cualquier cosa de su vida, se arriesgó como ningún otro creyente, porque él confiaba en Pablo. Claro, no era fácil confiar en alguien con tan mala fama. Si yo me voy a Hechos capítulo 8 versículo 1 y versículo 3 dice, y Saulo, Pablo, consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 3, y Saulo, Pablo,
asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Claro, todo mundo tenía miedo de Pablo. No era fácil creer en alguien con tan mala fama. En el capítulo 9 de Hechos, versículo 1, versículo 2, dice ahí: Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, de la iglesia nueva, los trajese presos a Jerusalén. Eso eran las características que Pablo había mostrado antes de su conversión a Cristo. Por eso nadie quería acercarse a él. Pero Bernabé, que ve más allá, el hijo de consolación, que quiere estar a la par, toma el riesgo, abogó, respondió por este nuevo convertido llamado Pablo, que anteriormente había sido un asesino, perseguidor de cristianos. ¿Qué vio Bernabé en él? ¿Qué vio Bernabé? Quizás lo mismo que Ananías, que Dios le habló a Ananías, le dijo que Pablo era instrumento suyo. Quizás Bernabé recibió la misma revelación y diciéndole el Señor a él: yo no sé, pero creo que algo así pudo haber pasado. Bernabé vio más allá y vio que Pablo podía ser un instrumento grande. Entonces Bernabé funge, participa como ese hijo de consolación, lleno del Espíritu Santo, que vio más allá de los ojos naturales a un hombre que sí, anteriormente había sido perseguidor de la iglesia, pero ahora lo ve como Dios lo ve. No solo aquel hombre imperfecto, sino el hombre en el cual y a través del cual Dios puede hacer algo grande. Eso es lo mismo que Dios ve en ti y ve en mí, y es lo que ve en los demás. Y alguien tiene que levantarse para estar cerca de esta gente y hacerles ver, caminar a su lado para que puedan entender que Dios tiene planes con ellos, para estimularles, guiarles y no permitir que el enemigo, las circunstancias, los releguen y los saquen del propósito. Todos nosotros fuimos creados por Dios con un propósito hermoso. Muchas de esas cosas lindas están encerradas, a veces porque nosotros no las creemos, o a veces porque otros quizás necesitamos aprender a estar de lado, consolando, animando, exhortando, estimulando, levantando, corrigiendo, exhortando, para que aquellos que les cuesta ver lo hermoso que puedan tener en su interior, puedan permitir al Espíritu Santo que eso hermoso que está escondido pueda salir para bendición de otros. Todos tenemos esa posibilidad. En el capítulo 11 de Hechos, un poco más de la historia acerca de Bernabé. Muchas veces se habla de Bernabé en la escritura, y tal vez usted puede buscar un poco de información para que siga un poco más, tenga un poco más de información de la historia de este hombre tan importante. Hechos capítulo 11, versículo 19 al 26. Repito, Bernabé fue el que puso la cara por Pablo y lo llevó delante de los apóstoles y les dijo: por favor, no tengan, en mis palabras, no tengan miedo de trabajar con este hombre. Este hombre realmente se ha convertido al Señor. En el capítulo 11, versículo 19 al versículo 26. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Qué pasó? Cuando murió Esteban, la gente salió corriendo de Jerusalén, esparcidos por todos lados, pero los que fueron esparcidos iban predicando. Sin embargo, muchos de ellos no hablaban la palabra sino solamente a los judíos. Pero de repente, en estos grupos de varones en Chipre y Cirene,
Y algunos que cuando entraron a Antioquía, algunos de ellos hablaban también, ya no solamente a los judíos, sino a los gentiles, a los griegos, anunciándole a los gentiles la salvación, el evangelio de salvación del Señor Jesús. Y dice ahí, es emocionante esto. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Todo lo que estaba pasando en Antioquía fue notorio. Y tuvieron noticia los hombres de Dios, los discípulos, los apóstoles que estaban en Jerusalén. La iglesia estaba en Jerusalén, y esta iglesia en Jerusalén enviaron a alguien. Versículo 22. ¿Enviaron a quién? A Bernabé. Al que quiere estar cerca de otros, al que quiere estar a la par de otros, al que está preocupado por la necesidad de otros, aquel que quiere estimular la vida de otros, aquel que quiere levantar los ánimos de otros. A Bernabé, sí, a Bernabé, al hijo de consolación. La iglesia de Jerusalén mandan a Bernabé para que fuese a Antioquía. Y cuando llegó, no empezó a señalar cosas, sino cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó. Ahí está el hijo de consolación. Exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y aquí describen quién era este Bernabé, porque era varón bueno. Qué hermoso encontrar en alguien que no es muy conocido como otros, a un varón con esta virtud. Era bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Seguramente la predicación de todos ellos y la participación de Bernabé permitió, y dice ahí en el versículo 24, una gran multitud fue agregada al Señor. Cuando se levantan los hijos de consolación a estar cerca de otros para levantar, para animar, para consolar, para corregir, para inspirar, entonces también una gran multitud se puede agregar al Señor. Mire qué cosa tan importante, qué privilegio tan importante que tenemos delante de nosotros. Pasa esto y dice el versículo 25, después fue Bernabé a Tarso. ¿A qué creen que fue a Tarso? A buscar a Saulo. Para buscar a Saulo, a quien todo el mundo le tenía temor. Bernabé quería estar cerca de él. Bernabé quería influir en la vida de este hombre. Bernabé quería que la gracia de Dios en él pueda impactar la vida de este hombre. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Terminó la lectura y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Ahí estaba Bernabé con Pablo. Un año congregados con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué se les llamaría cristianos? Porque ellos tenían el testimonio de parecerse a Cristo. Qué hermoso lo que veo aquí. Cómo Dios usó a este hombre llamado Bernabé. Por alguna razón los apóstoles le llamaron así, porque miraban en él unas virtudes impresionantes. Y Pablo hace otra cosa. Pablo deja que Bernabé le guíe. Es importante, cuando hay un Bernabé, un hijo de consolación cerca de ti, es importante que tú también te dejes guiar, que te dejes estimular, que te dejes corregir, que te dejes enseñar, que te dejes animar. Permite eso y verás las cosas grandes que Dios puede hacer a través de tu vida también. Entonces lo que yo veo aquí es al Bernabé viviendo de acuerdo al sobrenombre que le habían puesto, un conciliador. Alguien que anima a otros, alguien que estimula a otros, alguien que está interesado en estar cerca de otros. De hecho, eran los primeros creyentes gentiles que aparecían, uno de los primeros efectos del evangelio en los gentiles. Y a Bernabé fue a quien enviaron allá, y él se acompañó de Pablo para hacer una labor tan importante.
Qué hermoso todo esto. Ahí estaban ellos congregados. Ahí estaban ellos predicando a Jesucristo. Ahí estaban ellos dejando que Dios sacara de su interior lo mejor para bendición de otros, para impactar la vida de otros. Eso lo podemos hacer, no podemos permitirlo nosotros. El Espíritu Santo está presto para hacerlo a través de nosotros. Nosotros debemos de estar prestos para permitírselo a Él. Leo varios pasajes más. Hechos capítulo 13, versículo 1 al versículo 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Miren qué cosa más hermosa. Aquel hombre que había dispuesto lo mejor de sí, aquel hombre que había dispuesto que Dios sacara lo mejor de él, de su interior, ahora es enviado junto con Pablo. Les imponen manos y los envían para que sigan predicando. Versículo 5 del capítulo 13 de Hechos: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Aquí vamos a hablar un poco de Juan Marcos, de ayudante. Y pasaron cosas ahí. Y Bernabé y Saulo fueron usados en gran manera para que alguien importante oyera la palabra. Usted puede leer esta lectura, leer todo este capítulo y darse cuenta de los detalles que pasaron ahí. Versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge y de Panfilia. Pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Primero Juan estaba con ellos, ahora Juan, no se sabe por qué razón, se aparta de ellos. Se aparta y no sigue con ellos. Volvió a Jerusalén. Versículo 42 al versículo 52, en ese mismo capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. Oh, cuánto deseo parecerme yo a estos hombres. Cuánto nosotros no necesitamos un título, una posición, sino un corazón para querer estar cerca de los demás y levantar a los demás. Y aquí está, ellos, Pablo y el hijo de consolación, Bernabé, persuadiendo a que perseveraran en la gracia de Dios. Continuó la lectura. El siguiente día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo a los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, aquí nos volvemos a los gentiles. Los judíos estaban rechazando la predicación de ellos. Entonces dijeron: ustedes no quieren esto. Bueno, nos vamos a acercar a aquellos que sí quieren, aquellos que quieren escuchar. Vamos a ir a predicar a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban
y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hay tanta lectura aquí, no me puedo detener en todos los detalles, pero la iglesia iba creciendo. La iglesia estaba conociendo el evangelio, y Pablo era un instrumento y Bernabé era un instrumento. Bernabé había influido tanto en la vida de Pablo que yo pienso que hubiera sido de Pablo si Bernabé no da la cara por él delante de los discípulos. Si Bernabé, el hijo de consolación, no se acerca a la necesidad de Pablo, ¿qué hubiera pasado con Pablo? A saber. Y ahora vemos que Pablo y Bernabé son llamados a las misiones. Aparece ahí el nombre de Juan Marcos, emparentado con Bernabé. Fue ayudante tanto de Pablo como de Bernabé. Pero de repente, no se sabe por qué, Juan Marcos dice: yo no voy a ir, yo voy a regresar a Jerusalén, no voy a seguir en el viaje. Y se apartó y no completó el viaje. Esto nosotros lo podemos encontrar en el mismo donde habíamos leído en Hechos capítulo 13, versículo 13. Al final del versículo dice: pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Pero Bernabé continuó con Pablo. Y estaba con Pablo cuando el ministerio de Pablo se redireccionó, se orientó para alcanzar a los gentiles. Ahí estaba Bernabé. Qué importante la vida de Bernabé en Pablo. Claro, de quien sabemos mucho es de Pablo por tantos escritos que él tiene. Tantos escritos, tantos registros que hay de él en la Biblia. Pero Bernabé, el hijo de consolación, fue el que produjo un impacto para que este Pablo fuera lo que Pablo fue después. Eso es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. No son posiciones, son disposición del corazón para servir a Dios en el propósito suyo, para que otros puedan cumplir el propósito de Dios para sus vidas. Hechos capítulo 15, versículo 36 al 41, un detalle más. Hechos 15, 36, 41. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, aquel que había dicho: no, yo no voy a ir en este viaje, voy a regresar a Jerusalén. Bernabé dijo: llevemos a Juan. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. O sea, Pablo determinado: no, yo no llevo a este, porque este nos dejó allá. Bernabé quiere llevar. Ese hijo de consolación ve más allá de lo que otros pueden ver y quiere llevar a Juan Marcos con ellos. Y dice el versículo 39: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, ese hijo de consolación que quiere estar cerca, seguro vio necesidades en Juan Marcos. Y mientras tienen desacuerdos con Pablo, se separan. Pero dice ahí: Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Finalmente pasa algo hermoso. Bernabé, el que quiere estar cerca, se encarga de hacer una labor con Marcos. Y pasan cosas hermosas y voy a tratar de resumirlas.
en algún momento, y quiero tal vez que usted tiene la referencia de Colosenses capítulo 4, versículo 10. Ahí hablando de el escritor Pablo a los colosenses, a la iglesia de Colosas: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Marcos había recibido de Bernabé, el hijo de consolación, algo que su vida necesitaba, y ahora Pablo estaba reconociéndolo. Reciban a Marcos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Yo sé que son muchos pasajes. En algún momento difícil de la vida de Pablo, leo este pasaje. Segunda Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Imagínense qué lindo esto. La influencia de Bernabé en Marcos, o sea, todo lo que pasó, el tiempo le dio la razón a Bernabé. Bernabé no desechó a Marcos, tampoco desechó a Pablo. El hijo de consolación estuvo cerca de ellos para influenciar en la vida de ellos. Y quiero terminar diciendo, este mismo Marcos es el que escribe el Evangelio de Marcos. ¡Wow! Al igual que Bernabé, queridos, nosotros somos llamados a alentar a otros. Así como era Bernabé, alentemos a otros. En lugar de quedarnos solo viendo los pecados, los errores del pasado, no, animemos, levantemos, estemos cerca. Hay muchas personas a nuestro alrededor que necesitan ser animados, necesitan ser consolados, necesitan ser fortalecidos, sí, necesitan ser corregidos. Y quizás Dios nos ha puesto ahí cerca a nosotros, precisamente para ser ese instrumento que les brinde a ellos la ayuda que ellos necesitan. Claro, Bernabé no era perfecto, era un hombre común y corriente. Y a veces se equivocó. Y hay una referencia ahí de un momento donde fue corregido por el mismo Pablo, por influencia de Pedro, que se apartaba de los gentiles por miedo a los judíos y arrastraba a Bernabé. Entonces Pablo los corrige. Pero fuera de todo de eso, la vida de Bernabé es un ejemplo impresionante. Si no hubiera habido un Bernabé, nunca, no sé qué hubiera pasado con el apóstol Pablo. Bernabé es el que intercede en el concilio en Jerusalén para que los gentiles no tengan que guardar la ley, sino para que ellos entendieran que la salvación era por gracia. Hermanos, termino. Bernabé siempre estuvo ahí dando la cara por Pablo, dando la cara por Marcos, mientras otros no confiaban en ellos. Y miren qué clase de instrumentos estos dos, tanto Pablo como Marcos, resultaron ser. Esta es la biografía, a grosso modo, en un corto tiempo, de un gran hombre. ¿Qué biografía quieres que se registre de ti? Podemos nosotros comenzar a ser esos hijos de consolación que quieren estar cerca de otros, para animarles y para levantarles y para impactar por la gracia del Espíritu Santo en la vida y la salud espiritual de otros. Que así sea, que Dios nos use para eso. Queridos, un gran abrazo, muchas bendiciones. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido,
el Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. Que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás, vencerás.